días. Presentamos la actividad 8.1, primera versión de la información previa. Somos el grupo 1. Quien les habla Norma Hernández, nuestra tutora Sara Parra. En esta actividad vamos a abordar los problemas que tuvimos al redactar el borrador y el documento final. Iniciamos recordándole que nuestra unidad didáctica, el tema de nuestra unidad es la simetría axial en figuras planas. El contenido de nuestra presentación, problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos, problemas que no hemos podido resolver, cuestiones originales del trabajo, cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos y las referencias. Los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, entonces tenemos un problema fue explicar el sistema de representación manipulativo a un colega que no ha estudiado la maestría en educación matemática. Entonces, pues, inicio contándoles que hicimos un cambio en el sistema de representación porque antes habíamos considerado el libro de los espejos, pero lo cambiamos por el espejo georreflector. ¿Cómo le explicamos este sistema de representación al colega? Pues le contamos que el espejo georreflector es un sistema de representación porque tiene sus propios elementos y tiene sus propias reglas, y para orientarlo mejor pues le mostramos la imagen del espejo con los elementos que contiene y explicamos en un lenguaje no técnico las reglas que debe tener en cuenta para utilizarlo al momento de realizar la simetría. Sí, usted me la pasa. Sí. Otro problema que tuvimos fue mantener el orden de la oración, el sujeto, verbo, predicado. Ahí mostramos un ejemplo. En este ejemplo, pues habíamos considerado que el sujeto eran las situaciones, cuando quienes realizábamos la acción éramos nosotros. Entonces hicimos una nueva versión de esa frase y ahí ya nos quedó mejor organizado. El sujeto va implícito, se ve bien el verbo y el predicado, y pues entonces queda mucho más comprensible para el lector. Ya. Otro problema que tuvimos que enfrentar fue cómo explicar los grafos de criterios de logro. Entonces, pues utilizamos un lenguaje no técnico para describir cada criterio de logro. Paola. También explicamos la estructura de cómo va estructurado el criterio de logro, cómo inicia, cómo continúa y cómo finaliza para que se oriente bien el lector. Después, para cuando hicimos la descripción de ese criterio de logro, entonces utilizamos un lenguaje sencillo también, y en el documento presentamos solamente un grafo para no saturar al lector. Para explicar ese grafo, nos guiamos con algunas definiciones de mar, las cuales referenciamos parafraseamos y las referenciamos para darle el crédito al autor, y entonces logramos explicarle de una forma clara y sencilla y que él también pudiera ver cómo era la coherencia que había entre los criterios de logro en cada grafo. Otro problema que tuvimos fue organizar una frase para que se viera no como una consecuencia y no como una intención, porque en esa frase pues teníamos, al leerla pareciera que la intención de nosotros, de la unidad didáctica, fuera no contribuir a esas capacidades matemáticas, pero con la nueva versión que hicimos pues pudimos mostrar que es el hecho de cómo se diseñaron las tareas que no permiten que se haga dicha contribución a ciertas capacidades matemáticas. Los problemas que no hemos podido resolver, entonces pues no tenemos así cuestiones puntuales que no hayamos podido resolver, pero consideramos que tenemos dificultad todavía para redactar las frases con el esquema sujeto, verbo, predicado, y todavía presentamos dificultad para hacer un uso adecuado de la coma, porque en algunas frases nos sobra la coma y en otras nos falta la coma. Entonces en eso sí tenemos que trabajar bastante. Las cuestiones originales del trabajo. Una cuestión que siempre hacemos referencia a términos técnicos con un lenguaje comprensible. Por ejemplo, para referirnos a las limitaciones de aprendizaje, pues nos referimos a aquellos aspectos que pueden distorsionar, hacer más lento o detener el aprendizaje de los escolares. Para referirnos a la fenomenología, entonces
hacemos referencia al conjunto de fenómenos o situaciones del contexto en que se abordan las actividades de la unidad didáctica. Otra cuestión es que desarrollamos en cada párrafo una sola idea, no utilizamos párrafos de una sola frase. Por ejemplo, en este párrafo estamos haciendo referencia al sistema de representación verbal, solamente esa es la idea que desarrollamos en ese párrafo y reforzamos con un ejemplo para que le quede más claro al lector este sistema de representación. También otra fortaleza es que mostramos los atributos de la cuestión de las cuestiones de la unidad didáctica. Por ejemplo, siempre hemos hecho ver que los materiales y recursos, por ser de fácil acceso y uso, pues son una fortaleza que tenemos, un atributo que tiene la unidad didáctica. Otro atributo es que estamos contribuyendo a la mayoría de las capacidades matemáticas y a todos los procesos matemáticos. Las cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos, entonces tenemos algunas que consideramos que son de carácter general, pero que son como las más relevantes. No agobiar al lector con un lenguaje técnico, usar los conectores con parsimonia, leer muchas veces el documento, siempre pensando en el colega que queremos que implemente nuestra unidad didáctica, pues porque siempre que lo estamos leyendo, siempre resulta un cambio que hacerle, que nos permite mejorarlo. Otra vez enviar a los anexos lo que queremos que se explique más, para no saturar tampoco al lector ni el documento, y no asfixiar al lector con grafos y mapas conceptuales poco legibles, porque algunos mapas son demasiado extensos o tienen muchas convenciones que lo que hacen es confundir al lector si no se hace de ellos una explicación bien clara. Y las referencias.